Noticias, pero vamos a comenzar el programa hablando inevitablemente de política, porque como todas las semanas, siempre las aguas están bien inquietas, bien movidas en el Ejecutivo y en el Legislativo. Para eso ya estamos con el analista político José Carlos Requena, a quien saludamos y damos la bienvenida en RPP. ¿Cómo está, José Carlos? Muy buenos días. Bienvenido a Ampliación de Noticias. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Cómo estás? José Carlos, en la semana que termina, el acontecer político ha ocupado sendos titulares y ha generado también polémicas reacciones, como por ejemplo el incremento de los sueldos a los congresistas pese a los cuestionamientos de la población. ¿Cuál considera usted que podría ser el desenlace futuro, ¿no?, ante esta suma de desaciertos, más que aciertos en beneficio de la población, que son propiciados directamente por el Congreso de la República? Bueno, entiendo que la mesa directiva está evaluando esta decisión. Creo que ha sido una decisión muy desatinada en la medida en que, digamos, es un congreso. En general, los congresos son impopulares. Este congreso en particular tiene muchas críticas. Y la verdad, más allá de la popularidad o impopularidad, creo que lo relevante es ver qué sustento tenía esto. Y no ha sabido explicarse esto, y la verdad creo que no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Entonces, en los últimos días, más bien lo que se ha visto es que los integrantes de la mesa directiva han comentado que esto quizás se revierta, así que esperemos que sea el caso, porque la verdad creo que es un poco como sal en una herida, ¿no? Es un congreso, como te decía, muy popular, con serios problemas de legitimidad, que no creo que esta decisión caiga en un buen terreno. Porque diera la impresión también que los congresistas evidentemente son conscientes de que hay un rechazo por parte de la población en cuanto a las decisiones que ellos toman, pero habla también de un Congreso indiferente frente a las necesidades que tiene la población, ¿no? ¿Cómo podemos explicarnos esto? ¿Cómo le podemos explicar a la ciudadanía que en todo caso hay que cuidar mejor el voto a quienes elegimos como representantes de las diferentes regiones en nuestro país? Sí, mira, ahí yo creo que ha sido una decisión tomada con muy poca sensibilidad. Creo que si bien los congresistas no deben ver la popularidad o digamos, el rechazo que causan sus decisiones, creo que en general se les otorga un poder cada 5 años. Lo que sí deben ser es sensibles a lo que está pasando en el país, y no era un buen momento para algo de la naturaleza que se aprobó, ¿no? Ahora, yo entendería que hay muchas presiones al interior del propio Congreso. No olvidemos que es un colectivo, son 130 voluntades. Esto seguramente no representa a la totalidad de estas 130 voces, pero claro, en general creo que es precisamente por esto mucho más importante el medir cómo está el clima, el ánimo popular. Y hay un dato que se divulgó hace algunas semanas, una encuesta de Ipsos encargada por Idea Internacional, que hablaba que solo el 2% de la población se sentía representados por sus congresistas, ¿no? Entonces, si además de eso tomas una decisión que parece muy alejada de las necesidades de la gente, pues básicamente estás empeorando la situación, ¿no? No, y el mensaje clarísimo es que priorizan sus intereses antes de los intereses de quienes los eligieron. Ese podría ser el mensaje también. Seguramente, ¿no? Yo creo que aquí regresaría a una parte de lo que hacías lo que mencionabas en la pregunta previa, de tomar el voto que se ejerce en el Parlamento con mucha responsabilidad. Yo te diría que hay un gran porcentaje de la población que no recuerda por quién votó para el Parlamento, ¿no? Lo primero es hacer ese examen. Yo, ¿cómo voto? ¿Por qué voto? Y si ese congresista está a la altura de las expectativas que planteé en él, si es que salió elegido, ¿no? Ahora, esta información nosotros la conocimos a través de a través de los medios de comunicación, que nos habla también un poco de la falta y poca transparencia que tenemos realmente de las instituciones públicas hacia la población, ¿no? ¿Cómo crees que esto puede afectar a la confianza que le tiene la población hacia sus representantes, hacia sus autoridades de manera general?
Bueno, en general, la verdad, la transparencia creo que no es la regla en las instituciones. Creo que lo fundamental, y ahí el trabajo en los medios de comunicación es muy importante, lo fundamental es presionar, exigir que las autoridades sean lo más transparentes posibles, ¿no? Evidentemente hay información que puede ser considerada secreto de Estado, que tiene carácter reservado, pero en general este tipo de decisiones creo que tienen que ser explicadas, sustentadas, y la población tendrá que evaluar su posición sobre ellas. Ahora, del Ejecutivo nos pasamos del Legislativo nos pasamos al Ejecutivo, José Carlos. El caso de los relojes, del uso de los relojes de alta gama por parte de la Presidenta de la República, que está en un proceso de investigación. El Ministerio Público ha determinado que hay inconsistencia en las versiones dadas por la presidenta Dina Boluarte, también por el gobernador regional de Ayacucho. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es la percepción que tienes de lo que está pasando en relación a este caso? Mira, estos procesos son muy prolongados en general. Creo que vamos a seguir en esta seguidilla de noticias sobre el tema en lo que queda el mandato de la presidenta, ¿no? Y ese precisamente es uno de los pasivos más relevantes, por mucho que, digamos, este caso recordemos que empezó como un asunto que, digamos, puede haber sido percibido como algo frívolo, ¿no? Pero que es muy importante, es muy relevante y creo que ha puesto en una situación muy incómoda a la presidenta. Vamos a continuar, diría yo, con noticias de esta naturaleza, porque es la naturaleza de los procesos judiciales aquí y en cualquier otra democracia. Son largos, son prolongados, deben garantizar el debido proceso y en consecuencia pues son un poco de nunca acabar, ¿no? Entonces, en el caso de la presidenta, lamentablemente la fuerza a que cada cierto tiempo tenga que ser abordada sobre el tema. Ya no estamos con este asunto presionándola muy en particular, pero es evidentemente incómodo, es como un moscardón constante, ¿no? Ahora, ¿crees tú que después de haber escuchado las versiones, tanto de la presidenta, el gobernador regional y otros personajes también, se está faltando un poco a la verdad cuando se habla de diferentes versiones para querer salir del problema? Es lo que lamentablemente parece, ¿no? Y es porque el caso es incómodo en cualquier situación, o sea, algo no declarado, algo prestado, tampoco declarado, algo, en fin, la naturaleza, lo mires por donde lo mires, es un caso absolutamente incómodo, que la verdad también uno nuevamente aquí lo que señalaría es un poco falta de sensibilidad también, ¿no? José Carlos, te voy a pedir por favor unos segundos que nos esperen. Nos vamos a ir a una pausa para escuchar a nuestros anunciantes y luego retomamos este diálogo para seguir conversando sobre el escenario político en nuestro país. Una pausa y regresamos. Estamos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Los acompaña Carlos González desde la ciudad de Trujillo y conversamos esta mañana con el analista político José Carlos Requena para conocer mejor lo que ocurre en el escenario político de nuestro país. José Carlos, en el ámbito del Ejecutivo también ha llamado poderosamente la atención la designación del señor Freddy Hinojosa como vocero de las actividades diarias de la presidenta Dina Boluarte. Y una de las inquietudes acá sería: diera la impresión que el Ejecutivo busca fortalecer la comunicación con la población porque los ciudadanos piensan que su agenda de trabajo es bastante débil. ¿Es así? Muy probablemente, mira, el señor Hinojosa es un funcionario de larga trayectoria, Sí, ya sí, venía sí. desempeñando un rol en el entorno de la presidenta. Hay que sumar a ese cambio la incorporación del señor Jim Pajuelo al equipo de comunicaciones también, otra persona con larga experiencia en labores similares. Creo que hay que identificar un cambio en ese énfasis que tenía el Ejecutivo. Lo que parece ser el caso es que se quiere descargar a la presidenta de todas estas preguntas incómodas para que se centre más bien en algunas cosas puntuales. Hoy o ayer también el Premier indicó que él no va a perder la vocería de política, supongo, del Ejecutivo. Es lo que le corresponde, de hecho, constitucionalmente. Pero sí creo que es un cambio que vamos a ver si resulta, ¿no? Yo creo que hay una intención
de corregir o enmendar algunos pasos que creo que en materia comunicacional habían sido le habían originado muchos problemas al Ejecutivo, ¿no? De hecho, en el caso del Rolex que mencionábamos en el bloque previo, la presidenta dijo 2 o 3 cosas distintas hasta la final versión inicial, la final versión oficial, que esto era en realidad un préstamo, ¿no? Entonces, yo supondría que este tipo de cosas quieren corregirse y vamos a ver si el cambio les resulta, ¿no? Ahora, Gustavo Adrianzen, el primer ministro, tiene un papel y él lo ha señalado y lo ha reafirmado, ¿no? Que él es portavoz autorizado por el gobierno, porque así lo señala la Constitución. Pero, ¿cuál es la percepción, cuál es el análisis que tú tienes? ¿Realmente cumple el papel de un buen vocero del Ejecutivo el Premier, o se necesita reforzar algunos puntos, y también por eso es que ahora tenemos a Freddy Hinojosa como vocero de la presidencia? Mira, yo creo que lamentablemente para él le ha tocado debutar con un caso muy complicado, ¿no? Que fue el de los relojes. Vamos a ver en las próximas semanas si su función, si el rol, si el énfasis que le quiera dar a su gestión tiene algún eje. No es algo que se haya mostrado hasta ahora. De hecho, la investidura fue ganada por un amplio margen, pero no se identifica todavía el énfasis que le quiere dar a su gestión, ¿no? Si hablamos de énfasis, por ejemplo, en el caso del premier Otárola, sobre todo en esos primeros meses muy complicados, su énfasis estuvo en poner orden, en contener la protesta con todos los lamentables costos que esto tuvo, y que creo que es el otro pasivo que tiene este Ejecutivo en general, incluyendo a la presidenta. Pero en el caso de Adrianzen, todavía no se identifica eso, ¿no? Y esperemos que en las próximas semanas se pueda ver. Creo que hay un pedido de facultades que va en un sentido que seguramente le va a dar un rol protagónico al ministro Arista, pero en el caso de Adrianzen creo que vamos todavía a esperar a identificar ese eje. Ahora, un punto, José Carlos. En esta división de funciones entre el jefe de gabinete y el vocero del despacho presidencial, ¿esto no podría generar confusiones o conflictos en la comunicación del Ejecutivo? Si es que no se planifica bien, podría incluso tener un efecto contrario en la población. Mira, un caso de voceros presidenciales, recordemos que el presidente Alejandro Toledo ensayó esta figura. Es el único caso que se conoce. Al poco tiempo fue deshecha. Yo entendería que el señor Hinojosa, por lo menos es la información que se ha hecho pública, el señor Hinojosa se va a dedicar a las actividades propias de la presidenta, mientras el señor Adrianzen va a hablar a nombre del Ejecutivo en su conjunto. Vamos a ver si esto funciona. Efectivamente podría crear una confusión, pero claro, una vocería es relevante cuando realmente puede responder las interrogantes que los periodistas puedan tener. La figura funciona, por ejemplo, muy bien en Estados Unidos, ¿no? En que el presidente no puede responder todo el tiempo, no está accesible todo el tiempo, está concentrado en otras cosas, y su vocero es una persona plenamente autorizada, ¿no? Aquí lo incómodo para el señor Hinojosa sería que su función se limite a leer comunicados de prensa y a no responder las preguntas que efectivamente los periodistas puedan tener. ¿Cómo evalúas la relación cómo funciona, ¿no? ¿Cómo evalúas la relación entre el Ejecutivo y los medios de comunicación a estas alturas, José Carlos? Yo te diría que en general, me parece que ya va a ser un año que la presidenta no da una entrevista larga, ya pasó un año, creo que la última fue en marzo del año 23, creo que es una relación bastante tensa porque los pocos actores que evidencian cosas que pasan y que el poder no quisiera que sepan son los medios de comunicación de distinta tendencia, ¿no? Aquí, la verdad, medios de todas las tendencias revelan casos que son incómodos, ¿no? O, por ejemplo, anotar en el caso, y te decía, el poder en su conjunto es muy incómodo porque el presidente del Congreso tampoco ha dado una sola entrevista desde el inicio de su gestión,
y sus primeros meses se signaron por los escándalos en los que estuvo inmerso antes de asumir la presidencia del Congreso, ¿no? Entonces, es una relación tensa, incómoda, y bueno, esperemos que con estos cambios en el frente comunicacional, pues mejore de alguna manera, ¿no? Claro, porque ese sería el objetivo finalmente que busca también el gobierno. Finalmente, José Carlos, las decisiones en torno a la Junta Nacional de Justicia avanzan y retroceden. Esto tras la inhabilitación de 2 de sus 7 magistrados. Nos referimos a Aldo Vázquez e Inés Tello, ¿no? Mediante una resolución del TC del Tribunal Constitucional como parte de un proceso disciplinario. ¿En qué va a quedar todo esto, José Carlos? ¿Qué escenario tú vislumbras? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Qué es lo que va a pasar finalmente con Patricia Benavides? Mira, lamentablemente es un caso muy enredado por los recursos legales que se han activado de uno y otro lado. Yo creo que vamos a seguir por varias semanas más con esta incertidumbre de si la Junta, que a estas prácticas está muy limitada en su función por la falta de quórum, ¿qué cosa puede hacer la Junta? Estamos hablando de una Junta en estos momentos lamentablemente maniatada, y no creo que deba ser una situación que pueda mantenerse eternamente, ¿no? Entonces esperemos que se encuentre pronta salida. No creo que la salida lamentablemente vaya por lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución esta semana, en la que básicamente todos los postulantes, cualquiera de los postulantes, puede tener un sitio en la remozada Junta Nacional de Justicia, pero incluso en ese caso, en caso que esto avanzara, pues no debemos descartar que los convocados nuevamente declinen, que ha sido el caso de dos personas hace algunos días, ¿no? Entonces, lamentablemente es un caso muy enredado que yo no veo un desenlace tan inmediato, ¿no? Muy bien, José Carlos, muchísimas gracias. Realmente nos has ayudado mucho para comprender y para reflexionar, ¿no?, sobre lo que ocurre en nuestro país. Te agradecemos por este diálogo con RPP. Muy amable y muy buenos días. 8 de la mañana con 28 minutos. Si usted, amigo, quiere volver a escuchar esta entrevista con el analista político José Carlos Requena o también escuchar otras entrevistas, tiene que ingresar a nuestra página web www.rpp.pe. 8 de la mañana con 29 minutos, momento de la pausa. Actualizamos los titulares de la media hora y luego regresamos con más en ampliación de Noticias Edición Dominical.